Les invito a leer la palabra de Dios primero. Vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, hasta el versículo 5 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Ya lo tienen todos, ¿verdad? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Mire, el título de este mensaje es El mejor encargo. Y el mejor encargo sale de aquel que está pronto a ser sacrificado. Las palabras de una persona que está partiendo de este mundo son las palabras que uno tiene que escuchar, porque son las palabras que van a resumir en realidad una vida, el mensaje que surge de una vida. ¿Usted ha pensado qué es lo que usted diría si hoy estaría por partir a sus hijos? Disfruta la vida, no te pierdas ningún baile, tomate toda la cerveza, conseguí todos los amigos que puedas. No creo, ¿verdad? Y las palabras de este hombre que está por partir, le dice a Pablo, a Timoteo, a su hijo Timoteo, te encargo, te voy a dar un encargo, un encargo, pero ese encargo era un encargo especial, algo que era muy solemne, muy significativo, y de tal manera que Pablo, al decir estas palabras, te encarezco delante de Dios, y del Señor Jesucristo, él está dando, digamos, la magnitud de ese encargo. Por eso dice, te encargo, pero mira, te estoy encargando delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea que era muy importante ese encargo. Pero ese encargo no era solo para Timoteo, sino es un encargo para todos los que somos cristianos, para todos los hijos de Dios. Y hoy tendríamos que salir de acá pensando que Dios me hizo un encargo a través de Pablo. A través de la boca de Pablo llegó a mi corazón un encargo especial. Por eso Pablo le dice, te encargo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Usted sabía que Dios va a juzgar a los vivos? ¿Sí? ¿Quiénes son los vivos? Levante la mano el que está con vida. Dios va a juzgarnos a nosotros que estamos con vida, ¿verdad? Y a los que están en el mundo que están con vida. Pero dice también que juzgará ¿a quién? A los muertos. ¿Qué muertos? A todos los muertos, a todos los muertos. Y es importante que cuando leemos esta palabra, tenemos que entender
que el Señor Jesucristo, dice Juan 5:22, el Padre a nadie juzga, sino que ha dado a su Hijo Jesús todo el juicio. Todo el juicio se lo dio a su Hijo, el Señor Jesucristo. O sea que Él es el juez de los vivos y de los muertos. Será un juicio perfectamente justo, no habrá favoritismo, no habrá errores. Se juzgará las obras, las palabras, las intenciones de cada corazón. Se va a juzgar lo que hemos hecho de día y de noche, en un lugar y en otro. Se va a juzgar mis palabras, mis errores. Todo eso estará a la luz de Dios allí y será juzgado. ¿Y cuándo será ese juicio? Porque dice que será su juicio, ¿cuándo? Ahí dice en su manifestación y en su reino, ¿no? O sea que hay dos juicios, hay dos momentos de juicio. En su manifestación, ¿y cuándo es su manifestación? Cuando Él venga. ¿Y cuándo es su reino? El reino milenial. ¿Y cuándo sucede eso en el tiempo? Y dice que juzgará a los muertos, pero los muertos lo va a juzgar ahí cuando están muertos o ahora resucitarán para ser juzgados. Van a resucitar. ¿Y cuándo van a resucitar? Cuando Él venga en su manifestación van a resucitar, ¿o no? ¿Y cuándo más van a resucitar? ¿Ahí resucitan todos? No. ¿Cuándo más? En el trono blanco. ¿Y no hay otra resurrección más? Esa es la primera, en su manifestación. Claro, esa es una primera. Y luego en el trono blanco, otra resurrección, porque ya habrá pasado más de 1000 años entre una y otra. Pero hay otra resurrección más. Y vamos a graficar como para poder tener una idea de esto. Y quiero hacerlo así con este gráfico para poder entenderlo, porque cuando volvamos a leer este texto y entender el encargo que Dios nos está entregando, es porque tiene una importancia especial. Dios creó el mundo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y cómo era ese mundo? ¿Verdad? Dios dijo, todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno, hermoso, perfecto en gran manera. Y el hombre vivía feliz, vivía en una plena comunión con Dios, lleno de paz, de gozo, de felicidad. ¿Había llanto allí? ¿Había dolor? ¿Había enfermedad? ¿Había muerte? ¿Y qué pasó? El pecado entró al mundo por un hombre, ¿verdad? Y como el pecado entró al mundo por un hombre, este mundo se hizo perdido, peligroso, porque por el pecado de un hombre, que es Adán, entró el pecado al mundo. Y por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, dice Pablo, todos murieron. Y morir es estar separado de Dios eternamente. Entonces, desde ese momento de Adán en adelante, hay gente que buscó a Dios. ¿Sí? ¿Podemos decir algunos? Enoc. ¿Quién más? Abraham, Moisés, Noé, David. Pero todos murieron, ¿verdad? Y están muertos.
Pero como todos estaban muertos en sus delitos y pecados, escuchamos en el mensaje de Dios de hoy, del Señor, que la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. O sea que Dios nos amó de tal manera que Él envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Porque esta es la vida eterna, conocer a Jesucristo. Y Dios vino en la persona de Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para llevar allí en la cruz nuestros pecados. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Bien, ese Jesús que vino es todos los que murieron. Hay algunos que murieron sin creer en Cristo, sin creer en el mensaje de Dios, antes que Cristo venga. Porque Dios manifestaba su mensaje y todos aquellos como Abraham, como Noé, como Moisés, le creyeron a Dios, ¿verdad? Y esos que creyeron en Dios y murieron también, ¿verdad? Murieron mirando a ese Mesías prometido que iba a venir a salvarlos. ¿Estamos? Pero pasó todo este tiempo antes de la cruz, por eso la cruz divide el mundo en un antes y un después de Cristo. Después que Él viene, a los 33 años comienza su ministerio, Él enseña, porque Juan el Bautista nos dice que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el Evangelio, una buena noticia para nosotros. Y ese Evangelio que llega lo trae Jesús, que es la doctrina de Cristo, que es el mensaje de la palabra de Dios. Pero Jesús se lo enseña a sus discípulos y nos enseña la palabra, y a los 3 días, a los 33 años después de anunciar la palabra, ¿qué pasa con Jesús? Él muere. Él muere porque era necesario que Él muriese para pagar nuestros pecados, para que fuésemos nosotros justificados, para que todos los que creyeron en Cristo vean en Cristo cumplida su fe, porque ellos esperaban ese Mesías que vino, y ese creer en Él a ellos les sirve de justificación. Pero Jesús muere y al tercer día, ¿qué pasa? Resucita. Y acá vamos a poner que Él resucita y asciende a los cielos. Y si alguien lee 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 y 23, bien, es decir, Cristo es el primero que resucitó. Y dice que es primicia de los que resucitaron. Pero alguno que lee la palabra me puede decir, pero Lázaro resucitó antes. ¿O no? Pero murió de nuevo después. ¿Por qué Jesús es primicia de los que resucitaron? Porque después de resucitar no murió más. Es decir, la muerte no tuvo más control ni poder de Jesús. Él resucitó. Por eso es primicia de los que durmieron. Pero dice durmieron. Y dormir es morir. Él es primicia de los que durmieron porque es el primero que resucitó de los que murieron. ¿Verdad? ¿Hasta ahí estamos? Bien. Entonces dice que el Señor Jesús era necesario que Él se fuera para que enviara al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo vino y estuvo en los cristianos. Ahí es iglesia. Es decir, que el Espíritu Santo vino y entró en todos aquellos que se arrepintieron de sus pecados y recibieron a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Es decir,
que ellos recibieron ese encargo, ese mensaje del Evangelio, esa vida eterna, recibieron en su corazón. La Iglesia, el Espíritu Santo en nuestro corazón es el sello que nosotros somos sus hijos. Hasta ahí estamos. Y entonces comienza una nueva era, que es la era de la Iglesia. Y esa era de la Iglesia va a terminar y ya estamos llegando a los 2000 años de la muerte de Cristo. Nos faltan 7 años para llegar a los 2000 años de la muerte de Cristo. Y entonces, cuando Cristo regrese de los cielos, pero en este tiempo de la Iglesia, que ya lleva casi 2000 años, ¿verdad? ¿Hay gente que murió? Ah, muchos, ¿verdad? ¿Y esos que murieron, creyeron en Cristo? Algunos no. ¿Y otros que murieron, creyeron en Cristo? Sí. Entonces, ahí ponemos. Vamos a llamar los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento. Personas que creyeron en Jesús y murieron. ¿Sí? Y entonces Jesús viene en su manifestación, porque dice que acá juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Es acá donde Jesús se manifiesta, es la segunda venida de Cristo. Y cuando Él se manifieste, entonces Él va a juzgar a los vivos. ¿Quiénes son los vivos que van a quedar en este tiempo? Los que van a pasar 7 años en la tribulación. Van a sufrirán allí la justicia de Dios, el juicio, el día del Señor. Pero los que creyeron en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán, y los vivos, que estemos vivos, si Él viniese ahora en su manifestación, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Para estar con el Señor. Es decir, que acá se produce la primera resurrección. ¿Sí? Y ahí cuando estemos con el Señor se va a producir acá en el cielo lo que se llama el tribunal de Cristo, donde Jesucristo va a juzgar a cada uno de lo que hemos creído en Él y va a juzgar nuestra vida, lo que hemos hecho, lo que hemos hablado. Por eso dice la palabra en lo que estamos leyendo en 2 Timoteo, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. Te encargo. ¿Qué es te encargo? ¿Qué es lo que te encargo? Porque Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces le está dando un encargo, que es importantísimo que lo entendamos. ¿Cuál es ese encargo? Que prediquemos la palabra. Ya llegamos ahí. Entonces, en ese tribunal de Cristo hemos visto que seremos juzgados los creyentes, los que murieron y los que están vivos, y será la primera resurrección. Pero después, pasados esos 7 años, ¿qué es lo que va a pasar? Jesucristo viene otra vez a la tierra. ¿Con quién viene? Con nosotros, con los cristianos, ¿verdad? Con todos los santos. ¿Y va a reinar cuánto tiempo? 1000 años. Va a reinar 1000 años. Ahora quiero que leamos un texto. Segunda de Reyes, Apocalipsis 25. Bien, entonces, los otros muertos no volvieron a vivir, sino que, pero está hablando de al comienzo de los 1000 años,
pero ya hubo acá una resurrección. ¿De qué resurrección está hablando acá entonces? De la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, que van a resucitar para reinar con Cristo 1000 años. Porque todos los creyentes del Antiguo Testamento, todos los judíos y todos los que aquí en estos 7 años murieron sin creer y otros murieron creyendo, ¿cuándo resucitarán ellos? Ahí, en ese momento. En ese momento los judíos van a resucitar. Los judíos, porque en ese tiempo de la tribulación serán los judíos los que van a entender que el Mesías es Jesús. Y van a poner su corazón en el Mesías y van a creer en él. Y entonces de esa manera los judíos de los 7 años, más todas las naciones gentiles que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, serán resucitados junto con los santos del Antiguo Testamento y reinarán 1000 años junto con Jesús. Y también los que han quedado vivos de esos 7 años pasarán a vivir esos 1000 años. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis? Felices los de la primera resurrección. Felices los de la primera resurrección, porque los que han resucitado primero para ir al tribunal de Cristo, o los que han resucitado después de la tribulación para reinar 1000 años con Cristo, ellos aceptaron a Cristo como Señor y Salvador y tendrán vida eterna. Y eso es lo más precioso, es el encargo precioso que Dios nos ha dado para enseñar a todos. Porque la muerte no estará con ellos. Pero cuando termine esos 1000 años, ¿qué pasará? ¿Habrá muerte acá en esos 1000 años? ¿Usted cree que sí? ¿Nosotros viviremos 1000 años? Porque hemos resucitado con un cuerpo glorificado, estaremos viviendo 1000 años con él. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuándo resucitarán estos del Antiguo Testamento que no creyeron? Porque juicio no se puede hacer a alguien que no resucita. ¿Cuándo resucitarán estos que no creyeron de esta época de la iglesia? ¿Cuándo resucitarán estos del tribunal de Cristo? Recién al final de los 1000 años. ¿Y estos irán a dónde? Al trono blanco. Porque su juicio dice que se abrirá el libro y si no fueron inscritos en el libro de la vida, serán echados al infierno. Porque todos ellos no creyeron. En realidad, todo se trata de Jesucristo. Si usted a Jesucristo lo aceptó como Señor y Salvador, y usted vive en comunión con Cristo, y Cristo crece en su corazón, porque el mensaje del Evangelio es: Jesús vino a la tierra a morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Él murió, resucitó, ascendió a los cielos y de allí quiere venir a vivir en tu corazón. Y si tú aceptaste a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, entonces tú resucitarás cuando Él se manifieste. Pero si tú rechazaste a Cristo, resucitarás para el trono blanco. Y será el juicio final donde no hay oportunidad ni salvación. Y es tremendo pensar que aquella persona que es mi amiga, mi amigo, que hoy no recibió a Cristo, que para él la vida es la vida y Cristo no tiene todavía importancia y muere, lamentablemente no hay oportunidad más que cuando resucite ir al infierno. Y cuando nosotros entendemos eso y entendemos que
los creyentes que están acá conmigo al lado, viven un pie en la iglesia el domingo y 5 pies de la semana en el mundo, ellos han creído en Cristo y van a resucitar, pero van a ir al trono blanco y Cristo los juzgará por lo que han hecho, por lo que dijeron. Y entonces ellos van a sufrir por no haber vivido en Cristo, sino de haber vivido de acuerdo a sus propios deseos, sin tener en cuenta a Dios. Entonces Pablo, pensando en todo esto que acabo de decir, él le dice al joven Timoteo: te voy a hacer un encargo solemne, porque es muy serio lo que te voy a decir. Hay gente que va a ir al infierno, hay gente creyente que va a sufrir en el trono blanco. Hay gente que está desperdiciando su vida, entonces te encarezco delante del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su segunda venida, y en su reino cuando Él venga a reinar 1000 años. Te encargo entonces que prediques la palabra, que prediques la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Y este es el mensaje, el tesoro, el encargo que Pablo hace: predica la palabra. Mire, hay un hermano que muchos conocieron, Eduardo Jalil. Cuando él estaba por partir, yo estaba con él, fui a su casa, y en sus últimos momentos, sus últimas palabras, porque él estaba hablando, despidiéndose ya de todos, un día antes de morir. Entonces estoy con él y él me llama y me dice: Luis, predica la palabra. Fueron sus últimas palabras: predica la palabra. Se cuenta que un rey llamó a sus siervos y les dio un tesoro. Y ese tesoro que les dio no era para que lo escondan, sino para que salgan y vayan por ciudad a ciudad, pueblo por pueblo, y les muestren y les den de ese tesoro, que ese tesoro no se iba a agotar. Entonces, algunos salieron y predicaron y mostraron ese tesoro, a pesar de las persecuciones, a pesar del camino, a pesar del cansancio, a pesar de que ellos estaban entregando a la gente, dándoles ese tesoro precioso que habían recibido. Pero uno de ellos, quizás por comodidad o por miedo a salir, él guardó ese tesoro y no lo mostró, y se guardó el tesoro. Hoy Dios nos ha dado y nos ha entregado un tesoro precioso, un encargo precioso, que es predicar la palabra, predicar a Jesucristo. No es predicar mis ideas, mi filosofía, no es predicar mi pensamiento, ni entretener, es predicar la palabra. La autoridad del predicador no viene de su personalidad, viene de las Escrituras, de la Biblia. MacArthur decía que el púlpito pierde su poder cuando deja de explicar fielmente la Biblia. La necesidad más urgente de la iglesia es la verdadera predicación de la palabra. Pero no desde el púlpito, sino cada uno en la casa, en el barrio. Es hablar del tesoro que hay en mi corazón. Si yo amo a Jesús, hablaré de Jesús. Si Jesús me perdonó, yo voy a hablar del perdón de Jesús. Si Jesús me ama, me consuela, me habla, yo voy a hablar del consuelo, del amor de Jesús. Por eso es importante saber si yo tengo ese tesoro. Si tengo ese tesoro, voy a mostrar ese tesoro.
No solamente que debo predicar esa palabra, sino que me dice el cómo debo hacerlo. Dice allí la palabra, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Predica cuando hay oportunidad, cuando sea conveniente y cuando no lo sea. Cuando haya aceptación y cuando haya oposición. Predica cuando la iglesia esté llena o cuando haya pocos asientos ocupados. Predica cuando te rechazan o cuando te reciban, pero predica. Mientras haya un alma sin Cristo, tenemos trabajo, decía Spurgeon. Y mire si tenemos trabajo. Hay mucha gente sin Cristo y debemos hablarles de Jesús. Predica cuando todos quieran escuchar o cuando no quieran, pero predica siempre. Mire, la predicación de la palabra limpia tu vida. Predicar la palabra santifica tu corazón, te aparta para Jesús. Yo tenía 19 años, estaba en la iglesia y el pastor, el misionero de la iglesia me dijo, Luis, vamos con la iglesia, vamos a hacer un aire libre. Y fui yo y él y 5 o 7 hermanitas más. Y nos dice, nos sentamos, nos paramos acá a hacer el aire libre. Bueno, yo obediente seguía. Entonces, este hermano sabio se paró en la esquina y a media cuadra estaba el cine del pueblo. Y era hora en que salían todos mis amigos del cine. Y yo recién estaba empezando a caminar en el Evangelio. Y entonces me iban a ver parado ahí con ellos, cantando, y yo decía, bueno, Señor, yo he decidido seguirte. Y por más que me dé vergüenza, acá estoy. Pero como uno es, siempre busca excusa. Y le decía, pero no hay nadie, ¿cómo vamos a predicar? Mira, no hay nadie. Entonces él me dijo, mira allá esa ventana. Yo miraba, estaba cerrada la ventana, la persiana cerrada, no había ni luz. Me dice, vos no sabes si ahí hay alguien que está escuchando. Predica fuerte porque te pueden escuchar. Cuando me dijo predica fuerte, me enteré que tenía que predicar. Ahí, y yo tenía la Biblia para predicar y con un ojo miraba la Biblia y con otro ojo miraba si mis amigos salían del cine. Pero eso me llevó a apartarme más del mundo para seguir a Jesús. Cuando uno predica, se define. Cuando uno habla de Jesús, se define. Cuando tú estás con tus amigos y no hablas de Jesús, tú no te identificas con Jesús. Te identificas con ellos, con lo que ellos hablan, con lo que ellos dicen, con lo que ellos hacen. Pero si tú estás delante de ellos y hablas de Jesús, estás marcando y estás mostrando un tesoro precioso. ¿Cuál es ese tesoro precioso? Que ellos no morirán sin Cristo, sino que morirán con Cristo. Y ese encargo precioso es que ellos resucitarán en la primera resurrección y tendrán vida eterna. Entonces habla. Yo te encarezco delante de Dios que hables. Y entonces, ¿cómo hablar? ¿Cómo hablar? Y acá la palabra te dice cómo hablar, porque te dice, ¿cómo? Redarguye. ¿Cómo? Redarguye. Y eso es, háblale de tal manera que le convenzas de que está en pecado. Que le convenzas que el pecado le está apartando de Dios. Había un filósofo griego, Sócrates, que uno de sus discípulos se acercó y le dijo, te odio, Sócrates. ¿Por qué? Porque me haces ver tal como soy. Y usted sabe que cuando nosotros predicamos la palabra, la gente se ve tal como es y no nos quieren porque les decimos tal como son.
En muchos lugares predicando, un hermano se acercó y me dijo, usted sabía algo de mí, ¿no? Por eso habló lo que habló. Y no es yo, es la palabra que habla, que redarguye, que convence de pecado. Entonces, redarguir es mostrar el error mediante la palabra. Si usted no le muestra el error a través de la palabra, lo deja viviendo en error, y por más que sea creyente y que haya aceptado a Cristo, cuando esté en el tribunal de Cristo, va a ir con todos sus errores. Y va a tener todo una vergüenza porque ha perdido su vida haciendo lo que Dios no quería. Entonces, redarguir es mostrar el error mediante la palabra. Y ese es el encargo que Dios nos ha dado. Como un médico que diagnostica correctamente, la palabra revela la verdadera condición del corazón. Y ese es el efecto que produce el buen testimonio. Porque yo no puedo redarguir a nadie que no fume si yo estoy fumando. No puedo redarguir a nadie que está en pecado si yo me estoy embriagando. Es decir, si yo estoy haciendo cosas que no sirven, que son pecado, que a Dios no agrada, no puedo decir al otro, no hagas esto. Por eso el testimonio es una vida entregada. Mira, yo te digo, esto es lo que tenemos que hacer. Sí, yo me equivoqué antes. Yo antes hice esto que está mal, pero ahora cambié, me arrepentí y este es el camino correcto. Y entonces estamos redarguyendo. Dice redarguye. ¿Y qué más dice? Reprende. Con toda autoridad, reprende. ¿Sabe qué dice Gálatas capítulo 6, verso 1, si no me equivoco? Vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, para que se corrija el que está en pecado. Pero considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas en pecado. Es decir, la cuestión acá de corregir, de reprender, es corregir con autoridad, no para humillar a la persona, sino para restaurar, para salvar al hermano del naufragio. El amor verdadero también corrige como un hermano corrige a su hermano. ¿Cómo más? Dice, exhorta, reprende, redarguye, reprende, ¿y qué más? Exhorta, exhorta. Mire, no se puede reprender sin exhortar, porque son dos caras de la misma moneda. Porque algunos reprenden y se van, no sirve. Te acuso de tu pecado, te muestro que estás en error, hermano, sos un soberbio, etcétera, chao, me voy. No, no sirve. Me enojo porque sos así y me voy. No sirve, porque la reprensión va junto con la exhortación. La exhortación es la otra cara de la moneda. Ninguna reprensión debe dejar al otro en la desesperación, sino que mi reprensión debe acompañar el proceso, es ponerme al lado para que se corrija. Entonces estoy entendiendo ese encargo que Pablo le está haciendo a Timoteo. Exhortar es animar, es consolar, es fortalecer. Después que te reprendí, ahora quiero apapacharte, quiero abrazarte, quiero decirte cómo son las cosas con todo amor. Es llamar a la perseveración. El Evangelio no solo confronta, también levanta al caído. La predicación equilibrada debe combinar verdad, corrección y consuelo. Pero este pasaje no solo dice cómo tenemos que entregar ese encargo precioso, sino nos dice la manera como lo debemos hacer, la manera correcta de predicar ese evangelio. Y allí dice, ¿con qué? Con toda paciencia y doctrina. Y es necesario, hermanos, si vamos a hablar del evangelio, ir con paciencia. Sin paciencia se vuelve duro, se vuelve legalista, se vuelve impaciente. Y sin doctrina se vuelve superficial, emocional, sin fundamento bíblico. La paciencia refleja el carácter de Cristo.
La sana doctrina preserva la verdad. Y hay un equilibrio entre la paciencia y la doctrina. La verdad debe proclamarse siempre con firmeza, pero también con amor y paciencia. Y termina dando una advertencia, diciendo los últimos tiempos, ¿cómo serán? Dice, porque vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que van a tener comezón de oír y se van a amontonar y maestros conforme a su propia concupiscencia les van a hablar para apartarlos de la verdad. Hay quienes buscan mensajes que le entretenga. Hay quienes quieren mensajes que te motivan, que te hacen llorar. Pero aquí no se trata de emoción. Aquí se trata de buscar la verdad. Esa verdad que cambia tu corazón. Esa verdad que te prepara para estar con Jesús. Esa verdad que te encuentra con Jesús. Por eso Pablo está a punto de morir. Y su último gran mandato no fue construye iglesias, edificios, organiza programas, busca popularidad. No, su última palabra fue predica la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Y viene a juzgar. Y Cristo va a establecer un reino. Y solamente la palabra de Dios va a permanecer para siempre. ¿Y sabe qué más? ¿Usted sabía que en el reino usted va a reinar con Cristo? Y cada uno de nosotros Dios nos pondrá a juzgar en alguna parte del mundo. Yo no sé si estaremos juzgando en ciudades, en pueblos, en naciones, pero Dios va a poner a sus hijos a reinar con Él en los 1000 años. Por eso este es tiempo de prepararnos en nuestra comunión con Él, en nuestra oración con Él, en nuestra devoción, en predicar la palabra ahora. Por eso este mensaje nos responsabiliza para proclamar la palabra, nos responsabiliza para enseñar con paciencia y con sana doctrina a cada uno de nosotros a vivir bajo la autoridad de la palabra, a estar dispuestos a compartir el Evangelio con fidelidad y aun cuando resulte difícil, en todo momento, pedirle al Señor, dame hoy, Señor, una oportunidad de predicar tu palabra. No salgamos a la calle sin llevar un folleto, porque a alguien le podemos decir, acá hay un mensaje de Dios para tu vida. No sabemos si lo leerá, no sabemos si querrá, pero siempre hay un amigo con quien estamos. Dile, quiero orar por ti, para que conozcas a Jesús. Y mira, no sabes cuánto vas a poder cambiar esa vida, pero a mí me gustaría que ninguno de mis amigos sea parte de la segunda resurrección. Yo quisiera que todos mis conocidos, mi familia, mis amigos, sean parte de la primera resurrección. Porque todos los que resuciten con Cristo en esa primera resurrección, ¿irán a dónde? ¿Qué pasa cuando terminan los 1000 años? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? Bien. Y en ese cielo nuevo y tierra nueva, ¿qué es lo que no habrá? No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, ¿verdad? Porque ese es la tierra que Dios preparó para nosotros en este comienzo, antes de que entre el pecado allí. Por eso es importante que este encargo que Él nos dio, podamos anunciarlo a todos aquellos que están con nosotros. Amén.